Bueno, pues miles de migrantes permanecen en la frontera norte porque quieren cruzar Estados Unidos antes de que concluya el título 42 y entre en vigencia esta nueva regulación que podría impedir que la mayoría de ellos soliciten asilo. Y el presidente Biden reconoció que habrá caos en la frontera. I spent close to an hour with the Mexican president today. We're doing all we can. The answer is it remains to be seen. We've gotten overwhelming cooperation from Mexico. We also are in the process of setting up offices in Colombia and other places where someone seeking asylum can go first. But it remains to be seen. It's going to be chaotic for a while. Y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, mandó ayer un fuerte mensaje a los migrantes que crucen de manera ilegal a ese país. Let me be clear. The lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary. Our use of our immigration enforcement authorities under Title 8 of the United States Code means tougher consequences for people who cross the border illegally. Unlike under Title 42, an individual who is removed under Title 8 is subject to at least a 5-year bar on re-entry into the United States and can face criminal prosecution if they attempt to cross again. Smugglers have long been hard at work spreading false information that the border will be open after May 11th. It will not be. They are lying. Bueno, vamos a hablar más de esto. Está aquí con nosotros de nuevo Eunice Renton. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Bien, Adela, muchas gracias. Oye, se avecina un caos aún peor de lo que hemos visto. Bueno, pues ya se esperaba la llegada de miles de migrantes justo con el término de esta política sanitaria que se extendió de más, la verdad. Sí. Debió haber terminado ya hace al menos un año. Pero pues, con el fin de la pandemia, ¿no? Se declara el fin de la ya pandemia. No pueden extenderla. Se acaba el título Sí. 42. Hay que recordar que también se intentó terminar antes. O sea, este es el tercer intento que ya por fin dio frutos. Sin embargo, antes los republicanos metieron muchos procedimientos en los tribunales y bueno, fue tortuoso el seguimiento de esta política y al final se extendió hasta ahora que ya no hay manera de no terminarla ante el inminente anuncio de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ya sabíamos que iban a llegar contingentes muy importantes de migrantes porque, como se mencionaba ahora por el secretario Mayorkas, sí es verdad que los traficantes los engañan. Los engañan y les dicen que van a ingresar y aunque tú les digas que es mentira, no te creen los migrantes. Claro. Yo hablé con unos hace 2 días y les insistía, es que no van a poder entrar de manera expedita, ¿no? Porque incluso les inventan que ya tienen ahí sus papeles de asilo político, me decían unos migrantes que pues ni siquiera tienen las condiciones de ese asilo político, pero la gente creo que entre la desesperación, la falta de oportunidades, la inseguridad, o sea, todo el contexto del que vienen, pues prefieren ir y arriesgar y a ver cómo van a poder entrar. Ayer veíamos escenas de gente desesperada, queriendo entrar antes al río. de que acabe, Sí, queriendo entrar antes de que acabe y aventándose ahí al río, a pesar de que estaban ahí los guardias de Estados Unidos. Entonces yo creo que va a ser muy complejo lo que se viene en las próximas semanas, principalmente en las ciudades fronterizas. Creo que Tamaulipas es la que va a haber una mayor llegada de migrantes. Por ahí les están diciendo que se vayan en estos momentos a los migrantes y los traficantes los están llevando mucho al punto de Reynosa, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí va a haber Ciudad Juárez, seguramente también verá contingentes de migrantes. Tijuana, o sea, las ciudades de siempre, sí. Ahí van a estar colapsadas. Ya los albergues pues están llenos, ¿no? A pesar de que hay una red ya de albergues en la frontera norte,
hay que decirlo, la mayoría de la sociedad civil y de religiosos, que son quienes realmente han atendido, ¿no? Sí, entonces, pues a pesar de que hay esa fuerza ya de tarea ahí, pues no alcanza. Creo que el Instituto Nacional de Migración anunció unas brigadas también, que seguro van a ayudar en algo, pero no son suficientes. Bueno, pero también anunciaron que van a cerrar 33. La suspensión temporal de 33 de estos, ¿no? 33 de los centros de procesamiento. Estos son los centros a través de los cuales deportan a las personas. Entonces, esos 33 centros de procesamiento, digamos, migratorio, van a estar en revisión porque hay 56 estaciones migratorias y estas 33 al parecer son las que son provisionales, no las permanentes. Okay. Entonces, al parecer se está haciendo una revisión de la CNDH y luego van a ver qué pasa con eso, pero sin duda le quita fuerza de tarea a la institución y con esta situación que tenemos hoy en la frontera, pues va a ser muy complejo. A mí lo que más me preocupa es el anuncio que se dio tras la llamada de ambos mandatarios y la visita de la asesora Sherwood, en donde tanto el canciller como el gobierno estadounidense han estado mencionando un programa humanitario. No hay más detalle más que eso, pero que a través de este programa humanitario van a seguir regresando a personas de otros países a México. Entonces, al menos 4 nacionalidades se apuntaban ahí. Entonces, esto preocupa porque parte de la esperanza del término este título 42 era que ya no siguieran retornando personas de otros países a México, porque eso pues hace una olla de presión en la frontera. Pero bueno, ahora se anunció este programa, no sabemos bajo qué marco legal, ¿qué esquema? Ni bajo cómo va a operar, pues. Exacto, es decir, exacto. Estados Unidos va a meter recursos también en México, que eso sería, pues no solo necesario, sino sería lo que corresponde para atender el tema de una forma pues ordenada, segura y humana. Y la segunda cosa que me preocupa es que yo veo mucho anuncio de securitización, ahí sí hay todo, ¿no? Vamos a poner los centros de procesamiento en Guatemala y Colombia, vamos a desplegar 24,000 agentes, el gobernador Abbott incluso va a poner más agentes estatales en la frontera con Texas, el de Florida ya salió también a dar una serie de medidas bastante duras para los migrantes que intenten llegar a su estado. En fin, veo mucha amenaza, mayores castigos para aquellos que intenten ingresar y si se te ocurre volver a intentarlo, bueno, hasta cárcel puedes llevarte, ¿no? Sí. El título 8 muy activo, que son las deportaciones expeditas, rápidas, sin seguir el debido proceso. Entonces yo veo mucha amenaza que me imagino la hacen para evitar que vengan los migrantes. Pero no, pues, no ha funciona. sido disuasivo eso. No funciona, creo yo, porque también las condiciones, yo platicando con estos migrantes que tampoco logré convencer que no iban a entrar, pues veo que sus condiciones en el país del que vienen, pues son también bastante complejas. Entonces quieren tener la esperanza, ese es el problema. Entonces por eso siguen este camino y... Pero llegan a un lugar donde es difícil. Es difícil. Bueno, tuve otros migrantes o sea, que... dejan la piel en ello, ¿no? Y luego también algunos pues ya claudican, es decir, hace una semana más o menos me hablaron unos migrantes de Haití que lo conocí aquí en la Plaza Giordano Bruno, que ya se fueron hace 2 semanas o 3, no, ya llevan como un mes que están en Tamaulipas. Entonces llegaron, ellos iban con la esperanza de pedir una cita con la aplicación CBP One, que es otro de los problemas, y la verdad no lo han logrado. Entonces me habló ella, que además solo habla en francés y no está la aplicación ni siquiera en su idioma. Entonces me dijo que no lograba aplicar con su esposo, que no les daban cita juntos. Entonces no dan citas de unidad familiar. Y luego me decía, oye, hay aquí otros migrantes ya muy desesperados porque nomás no podemos pasar y aquí te cobran todo y hay extorsiones y bueno, en fin, hay una serie de abusos contra los migrantes. Y decía, ellos dicen que si les ayudas a regresarse mejor a Chile o a Brasil, haitianos, ¿no? Porque es donde estaban antes y creen que ya mejor se quieren ir ahí otra vez de vuelta porque la están viendo muy complicada, ya estando en Tamaulipas. Entonces, pues sí llegan a una situación crítica. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues un desorden en la frontera y una presión, creo yo, que pues si no se arregla... Puede ser una olla express. Es ¿no? una olla express. Dejan la vida en ello, ya lo vimos. Es una olla express, ahí están los criminales al acecho también, ¿no? Para muchas cosas, tanto para abusar de ellos como para reclutar a algunos, en fin. Entonces sí es importante tener una visión más holística, propuestas pues por las vías legales, ¿no? Lo ha dicho el gobierno de México, que es importante que Estados Unidos amplíe esas vías, pero pues no se ha logrado ampliar al número de visas que se requiere. Bueno, además estamos en un proceso electoral, ¿no? Se viene un proceso electoral.
Yo creo que el tema migrante sigue al centro de ese debate O sea, viste electoral. a Trump ayer, ¿no? Los tres Con candidatos, este pues, discurso. republicanos están Sí, muy sí, detrás sí. del tema migrante, pero sí tiene un impacto su discurso. Vimos el tema de Brownsville hace una semana, cómo pues esta persona se atreve a atropellarlos, a insultarlos y Sí, matarlos, ¿no? matarlos. Entonces, pues sí, el lenguaje de los gobernantes importa y permea en aquel que ya es racista, se siente con permiso pues de hacer lo que sea, como Permiso esta persona. para matar, ¿no? Pues básicamente fue lo que vimos hace una semana. Entonces yo creo que va a estar difícil y que se requiere verdaderamente que México pues obligue a Estados Unidos también a que si nos va a encargar esas tareas, pues que dé ponga dinero. Sí, porque si no, Aparte está el acuerdo bicentenario, o sea, sí hay un mecanismo por medio del cual pudieran bajar esos recursos y yo creo que hasta les conviene para que esté eso pues más ordenado, porque la desesperación es muy... Es complicado. Porque ¿cuánto tiempo pueden pasar en el proceso, sabes? Es que como ha habido tantas políticas que no han sido funcionales, la gente puede pasar pues un año, ¿no? 1 año y medio intentando ingresar. Eso pasó con el programa Permanece en México, que eran solicitantes de refugio en Estados Unidos que querían ir para allá y pues que esperaban sus procesos acá. Se desesperaron. La verdad, yo vi muchas personas que decidían ya cruzarse de forma irregular, ¿no? O regresar a su país o quedarse en México. O sea, eso fue la opción que ellos vieron tras un proceso muy lento, muy tortuoso, que no seguían el debido proceso. También hubo muchas violaciones a los procesos de estos migrantes y pues creo que eso va a ser parte también de estos nuevos, bueno, no son ni siquiera programas, son disposiciones de deportación, Exacto, básicamente. exacto. No hay ni una esperanza de que haya un proceso en estos casos, ¿no? Ahora, ¿cómo evalúas estos meses del título 42? No, pues yo creo que ha sido, junto con la política que Permanece en México, de las peores políticas. Incluso peor el título 42, porque Permanece en México tenías un proceso, que es lo que... Título 42... Complicado y, Sí, ¿no? Hubo muy pocos que lo lograron, la verdad, lograron. pero era un proceso, ¿no? Real, bueno, real con todo lo difícil que había. En este caso, el título 42 es simplemente un retorno en donde les ponen una pulserita con su nombre y lo regresan. O sea, no hay ningún otro registro, digamos, más que eso. Ahora con título 8 van a tomar huellas, van a tener, y eso va a permitir saber si tú intentaste reingresar y darte más castigos, ¿no? Exacto, que eso es lo que exacto, están previendo. Pero no hasta hay penales nada pueden más, ser. hasta penales. Y algo muy importante del título 42, creo que lo peor fue que incluso personas con casos que sí tenían todos los requisitos para un eventual asilo o refugio en Estados Unidos, ni siquiera eran revisados, lo retornaban en bola, o sea, con todos los demás, sin que tuvieran la oportunidad de presentar su caso para una visa humanitaria o para uno de estos, ahora sí pues sí, visas humanitarias o asilo o refugio, ¿no? O cualquier otra, visa T por violencia, en fin, hay diferentes gamas, digamos, de recursos migratorios y gente que sí cumplía con los requisitos, los retornaron. A nosotros nos tocó recibir a varias personas que sí tenían un caso. Luego los logramos pasar ya con un abogado pro bono, Ya. pero pues es el mínimo de las personas Claro, que tienen esa ¿cuántos ayuda. pueden ayudar, no? Claro. Ahora, ¿no se logró contener con el título 42 la migración o sí se logró contener? ¿Y se lograron contener los contagios? Que esa era la idea, ¿no? Mira, yo creo que eso de la pandemia fue un pretexto. Okay. Es decir, incluso México, cuando empezaron a retornar a muchos de estos migrantes, preguntaba, oye, ¿y cómo? Pues nosotros también tenemos una pandemia, ¿no? ¿Cómo que ¿Qué nos está hacemos regresando? nosotros? Y Estados Unidos decía algo, porque yo estaba en ese momento trabajando en Chihuahua y en la mesa de seguridad era un tema que comentábamos, y decía Estados Unidos, no te preocupes, ya les hice a prueba, todos no tienen COVID. Entonces, ¿por qué me lo regresas? Claro, ¿no? O sea, claro. entonces realmente creo que eso fue un pretexto y que se fue extendiendo. De hecho, los discursos de quienes metieron recursos para que no terminara este título jamás fueron de salud pública los discursos. Siempre fueron de tema migratorio, de una invasión migrante, Ya. de que no vamos a poder con ellos, etcétera. Más Entonces, política que otra fue cosa. Fue político y lo único creo yo que logró
no sé si se disminuyeron los flujos, de hecho han aumentado, o sea, de 2021 a 2022 aumentaron los flujos, los números de detenciones también. Tan solo en la patrulla fronteriza tuvo 2021 1.7 millones de detenciones y 2022 2.7 millones. Entonces, pues ha ido en franco aumento, es decir, la militarización, la securitización y la amenaza no funciona para que la gente no viaje. O sea, si eso es lo que quieren, creo que hay que Habría que hacer un otras programa cosas. que regule. Que regule, yo creo que Y hay que ver la acepten realidad. tantos o... Hay que enfrentar la realidad. La realidad es que la gente está saliendo. Sí se habla mucho de ir a las causas, pero en lo que eso sucede, la gente va a seguir saliendo. Claro. ¿no? O sea, ir a al las final causas y resolver el problema. es de largo alcance. Pues de ¿no? largo alcance. Entonces yo creo que tendríamos que las tener causas están en cada país. en cada país y además son diversas. Y son por ejemplo, problemáticas diversas, claro. ahorita hay mucho. El año pasado, por primera vez en la historia, detuvieron en Estados Unidos a más personas de Venezuela, de Cuba, de Haití, que de Centroamérica. Entonces, y estas personas viajan por otros motivos. No es el mismo que las personas de Centroamérica, Claro. ¿no? Sino muchos es una persecución política, ¿no? O ya las condiciones que hay en sus países por los temas también políticos. Entonces, incluso es un perfil distinto de migrante. Son perfiles más profesionales, es decir, hay gente que es profesionista, ¿no? Claro. En muchas áreas, pero que está desesperada y decide huir. Yo me acuerdo que entrevisté a una migrante ahí, en la Plaza Giordano Bruno, y ella decía, oye, no saques mi cara. Saca la entrevista, pero no sé. Y yo decía, ¿por qué? Dice, me da mucha pena que Pero vean, tiene porque algo. yo era la jefa de no sé qué cosa ahí en Haití, y me da mucha pena que la gente vea que estoy durmiendo en la calle. No quiero que mis papás me vean, no quiero que vea mi familia, mis amigos. Entonces, pues realmente es una situación difícil y muy diversa la que vive cada uno Y muy de los migrantes. desesperada, ¿no? Pues Y es muy desesperada. Desesperada. Y yo creo que además el título 42 y el CBP One, esta aplicación por la que pueden pedir citas, han afectado mucho la salud mental de los migrantes. O sea, el no poder hacer tu cita, despertarte a las 4 de la mañana para ganarle al de al lado la cita, y cuando ya la agarras no te llega el mail, entonces te quieres arrancar Sí, los cabellos, claro, ¿verdad? claro. Entonces la gente sí está muy desesperada con el tema de estas aplicaciones y de este título. Y eso de no lo es que ha bueno sucedido. para nadie. No, no es bueno para nadie porque Para la desesperación nadie, pues te claro. lleva luego también pues a hacer cosas desesperadas. Exacto. Entonces, yo creo que lo que nos convendría a todos es tener un programa verdaderamente de vías legales que fueras analizando casos. No, la verdad es que se habla mucho del asilo y el refugio, pero muchos de los migrantes ni siquiera cumplen con los requisitos de asilo o refugio. Es una migración por situaciones complejas, pero que no caen En el asilo o en el refugio. Ajá, entonces no podemos tener migrantes de primera y de segunda, ¿o cómo? O sea, yo creo que habría que entender realmente el problema tal y como está y ampliar vías para eso, que es lo que tenemos frente. Porque, por ejemplo, Estados Unidos también ha abierto visas humanitarias, 30,000, y que ahora dicen que quizá las suman a 100,000, en fin. Pero el problema es que la gente que ya está aquí, la gente que está en el camino, no cumple con los requisitos de esas visas humanitarias. Uno de ellos es haber entrado legalmente a México. Claro. Nadie entró de forma documentada a México. Exacto. Entonces, pues nadie cumple. Nadie cumple con eso. Y ellos miden el éxito de estos programas no por el número de visas humanitarias otorgadas, sino por el número de intentos de ingreso a su país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de estas nacionalidades, cuando se anuncian las visas, dicen, ay, qué bien, ya es para mi nacionalidad, voy a poder ingresar. Tratan de hacer todo el proceso. En un momento se encuentran contra pared que Y no. se colapsan. Y ahí es donde se colapsa. Y por eso, en un inicio, sí funciona para que la gente no trate de ingresar indocumentadamente, porque hay esa amenaza. Aquí está la visa, pero si tú intentas ingresar de forma indocumentada, se acabó, no hay oportunidad. Lo tienes y que ya. hacer desde tu país. Desde tu país. O se puede desde México, por ejemplo, pero habiendo entrado de forma de documentada. manera documentada. Entonces, no. Por eso creo que van a abrir estos centros en Colombia y Guatemala para que, ya entendiendo que eso no funciona, es decir, si alguien está huyendo el riesgo a morir, ¿cómo se queda hacer su proceso en su país? Claro, o sea, claro. es ilógico. Entonces, y no va con los parámetros del refugio. Entonces, yo creo que por eso abren estos dos centros, pero que tampoco están abiertos. Yo ayer hablaba con algunos medios de Colombia y me decían que pues, todavía no hay ningún centro de procesamiento. Entonces, un anuncio, pero al no existir aún, tienen Pues que claro. enfrentar algo actual. Sí. Una plataforma, yo siempre digo, Inmediato, algo inmediato. y algo que conecte la oferta con la demanda. Esa gente va a terminar trabajando en
en un lugar, van a hacer oficios y servicios, ¿por qué no se lo hacemos más fácil y le quitamos negocio a los traficantes? Yo hasta planteaba la idea de, en vez del dinero que le pagan, que es un montón, ¿no? O sea, ahora ya puede ser entre 5,000 y 15,000 dólares, ¿no? Sí, Y luego los extorsionan en el camino. Realmente es un dineral. Y todo les sale carísimo. Todo le hasta sale más comer, caro. ¿no? Todo es más caro porque además ya saben y la gente abusa, la verdad. Entonces, ahí yo creo que si ese mismo dinero lo invirtieran los migrantes en los países de destino y con eso se hiciera un programa de integración, de papeleo, de capacitación, pues otra historia sería y hasta podría ser un recurso de ganancia para esos países receptores Un para la ganar-ganar. gestión. Es Claro, un un ganar-ganar. ganar-ganar. Y ahí sí le quitas el negocio a los traficantes, porque la verdad es que los traficantes no les hemos quitado el negocio, ahí están. Es más, entre más difícil sea pasar, más ganan ellos, Claro. porque más caro pueden cobrar. Claro, claro. Y no resuelve el problema. No el de fondo, ¿no? O sea, que ni siquiera el inmediato, creo yo, porque la Ahora, gente ahí hemos está. visto imágenes terribles, ¿no? Eunice, la verdad, son unas estampas de horror, ¿no? De indignación, y de mucho dolor, ¿no? Esto con el fin del título 42, que yo creo que es lo que nos preocupa a todos, ¿puede ponerse aún peor? Yo creo que al menos en los primeros meses sí en el tema de la concentración migrante, sí va a haber más personas, entonces la gestión tiene que ser más inteligente, tiene que haber Y más pues, más inmediata, atención. porque si no, esto va... Es urgente, o sea, no es como un plan a largo plazo, es algo que se tiene que hacer una intervención en crisis, pues. que tiene que entrar en vigor pues Mañana, en el mismo ¿no? minuto que acaba El título 42. Sí. Hay unas brigadas anunciadas por el gobierno, desconozco bien cómo van a estar. No han explicado. No cómo han van explicado, a me imagino que también van a estar ahí ACNUR, OIM, los organismos internacionales apoyando, pero sí creo que es necesaria la reflexión ulterior, cómo ampliar estas vías legales. Hay muchos empresarios en México interesados en esa mano de obra también, pero a veces ni tienen la manera Pero de no está conectarlos, ordenado, no saben quiénes son, no saben. Que también Tú les dices, gustaría hay saber, ¿no? profesionistas, pues claro. Entonces hasta un centro de capacitación laboral y gestión y hasta les cobras como headhunter a los empresarios, ¿no? Y ellos pues sí están dispuestos a pagar eso siempre y cuando pues les asegures qué persona es, a quién estás poniendo Claro. a trabajar con ellos, Sí, etcétera. sin duda, Porque también sin hay duda. muchos miedos, ¿no? Ahora, otro miedo es la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Pues sí, que es posible. Que ya además, lo ¿no? hizo una vez, ¿no? Con Yo- el mismo discurso. Yo creo que del lado republicano cualquier opción va por el mismo estilo, ¿no? Quizá la de él más agresiva, pero pues Greg Abbott no ha sido mucho mejor, ¿no? Ha estado enviando incluso en autobuses a personas a Nueva York, a Washington, etcétera. Y Trump definitivamente, pues sí sería una desgracia, ¿no? De hecho, Biden ha tenido que seguir con muchas políticas de Trump, de tantas cosas que hizo, porque no solamente fue el tema de la amenaza verbal, sino, por ejemplo, los jueces que metió en el sistema federal. Esos jueces son los que en gran parte han impedido muchas de las políticas o propuestas que tenía positivas Biden en el tema migratorio. Luego el tema de las cámaras, que se les ha ido complicando, ¿no? Y que ya, pues al no tener una mayoría en ambas cámaras, ni siquiera al principio pudieron pasar su reforma migratoria, etcétera. Entonces, es decir, como que la marca de Trump sigue todavía. El título 42 lo implementó o lo instauró Trump, ¿no? Exacto, Biden lo exacto. siguió. El permanece en México fue lo mismo y le costó a Biden, a pesar de que era una promesa de campaña, casi 3 años terminar con esa política, a pesar de tener la voluntad y todo, porque pues Trump hizo de las suyas. Entonces, Sí, claro. yo creo que todavía vemos daños de su época y que volviera creo que podría ser fatal en este tema, ¿no? Y sobre todo para los latinos y para la gente migrante que está en Estados Unidos, que sí sufrió de más racismo durante su mandato. No, sin duda. Ahora, ayer el gobierno dijo y habló de 2.8 millones de deportaciones, de las cuales más de la mitad eran de mexicanos. ¿Qué pasa con esos mexicanos? Es que también ha o sea, cambiado. los deportan y... Yo creo que
tendríamos que tener, antes había un programa que le faltaba mucho, pero que ya era un inicio, pues, que era el de Somos Mexicanos, me parece que era el nombre. Pero acabó cuando... Creo que ya ahora ya no existe. Hay una mesa, creo, como de comisión intersecretarial para que las diferentes dependencias pongan algo para los retornados, pero desconozco realmente si ha funcionado y si tiene, pues verdaderamente una organización, porque algo importante es que sí debe haber alguien que coordine esos esfuerzos y pues una forma de acercarse, porque el migrante no sabe, ese es parte del problema. O sea, llega sin entender ya México mucho. O sea, depende de qué tipo de deportación sea. O sea, y ahí sí hay un cambio entre Trump y Biden. Mientras que Trump deportó a muchas personas que ya tenían mucho tiempo en Estados Unidos y eso hace muy complejo su retorno. De manera indocumentada. De manera indocumentada, pero ya llevaban ahí. Ajá, y tenían una familia. Es más, gente que ya no tenía familia en México. Ya no saben a dónde regresar. Ya no saben dónde regresar. La depresión les entra pues más fuerte, obviamente. El tema de la red de apoyo es uno de los temas más importantes, ¿no? De las situaciones más importantes para el que regresa, si todavía tiene familia o no, si habla o no el idioma, en fin, o habla ambos idiomas, si eso puede ayudar en su inserción laboral, si la persona también cometió o no algún delito, en fin, hay diferentes puntos que analizar para ese retorno, pero incluso nosotros, yo escribí un libro que se llama Retorno de los Mexicanos y justo clasificaba en perfiles. O sea, no puedes hacer un camino para cada persona porque es muy difícil, pero sí puedes tener al menos 3 perfiles. Nosotros hablamos de 3 perfiles. ¿Qué son? El que estuvo poco tiempo y lo retornaron, que es diferente, el que ya llevaba más tiempo, tenía más años, tenía su familia está allá, y el que sí de plano ya no tiene nada en México, ¿no? O sea, y también en esos perfiles distinguíamos entre los más jóvenes, los más viejos, todo eso importa para darle un modelo de reinserción a las personas. Y algo importante es que el cambio con Biden ha deportado más a los que intentan ingresar, más que los que ya tenían mucho tiempo allá. Pero hay otro cambio. México se hablaba que ya éramos un país ya no pintábamos, digamos, en la migración hacia Estados Unidos de forma importante durante una década. Eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban. Sin embargo, ahí hubo también un cambio. Desde 2020, mediados de 2020 a la fecha, otra vez aumentó muchísimo la migración mexicana y volvimos a ocupar el primer lugar de llegada a Estados Unidos. 2020 fueron, con todo y pandemia, 450,000 detenidos por los problemas acá. Por la patrulla fronteriza. En 2021, 650,000. 2022, 850,000, siendo el primer lugar. La principal causa de los migrantes mexicanos o factor de empuje es la violencia. Es el riesgo a perder la vida, amenazas de grupos del crimen organizado. A nosotros nos ha tocado atender a familias completas de Michoacán, Tierra Caliente, tanto de Guerrero como Michoacán, de Zacatecas, que la gente huye todos, o sea, porque ya les llegó pues o el cuerpo de su familiar, ¿no? Ay, qué horror. O la amenaza la y la extorsión. Entonces sí hay situaciones complejas, pero sí creo importante mencionar que el principal motivo de salir de los mexicanos es la inseguridad. O sea, también es la falta de oportunidad. Y que ha aumentado en los últimos años. Sobre todo hay lugares que hay pues una total falta de Estado de Derecho. O sea, Zacatecas. La gente de Zacatecas, a mí me tocó ir a trabajar con los legisladores el tema de desplazamiento interno, porque está sucediendo todo el tiempo. Y los propios alcaldes de estos lugares donde la gente se va, daban un testimonio de miedo, la verdad. Decían, no, pues es que no, ¿yo qué puedo hacer? Los militares, hay imágenes de los militares custodiando a las personas para que puedan sacar las cosas de su casa y escaparse. O sea, esa es la situación ahí. Entonces, pues los grupos del crimen tienen mucho poder. En algunos lugares, además, son muy sanguinarios, ¿no? Y eso, pues definitivamente obliga a las personas a irse. Y con los gobiernos, yo te lo preguntaba la otra vez, ¿tienen colaboración ustedes? Este tipo de asociaciones, ¿tienen no solo comunicación, algún tipo de apoyo?
Pues, para dar apoyo. Hemos tenido algún tipo de trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Migración en algunas cosas muy específicas. Incluso íbamos a empezar un trabajo de colaboración para el tema de estaciones migratorias antes del incidente, ¿no? Justo para transformar algunas de esas estaciones migratorias también, pues con temas más amables hasta visualmente, ¿no? Y también con algunos gobiernos locales, de pronto colaboramos, como tenemos capítulos en todo el país, de pronto sí colaboramos con algunos gobiernos. Pero los en el ves norte. abiertos, hay apertura, hay voluntad. De algunos actores sí la hay, de otros pues es más difícil. En algunos temas está pues más cerrado. Recientemente tuvimos también, ahí no por parte de la asociación, sino como miembro de la comunidad científica también mexicana, como miembro del Colegio de Bioética, que también soy, tuvimos una reunión hace 3 días, 4, con el canciller, también Marcelo Ebrard, y ahí pues él se notaba abierto pues a los diferentes temas que proponían ahí en la mesa los científicos. Nos volvió a citar en algunas semanas para ver qué se puede hacer, pero bueno, ojalá que haya esa apertura, ¿no? Entonces sí hemos tenido ese tipo de contacto. Y que se aplique. Que se aplique, ¿no? Porque si no se queda en mesas de trabajo. Y con las organizaciones internacionales es otro con el que también tenemos diálogo y trabajo conjunto, ¿no? La ACNUR ha hecho, creo, un trabajo muy importante Siempre, en México, la verdad. ¿no? Sí. La Organización Internacional de las Migraciones también ha hecho lo propio. Entonces, pues sí, pero creo que nuestro colaborador principal son asociaciones de la sociedad civil, otras organizaciones que también trabajan en el tema, los albergues que están en ello y muchos también de los religiosos que han estado metidos en el tema y ayudando. Ya. Los religiosos lo hacen también. Y en Estados Unidos tenemos una colaboración con Chicanos por la Causa. Sí, yo he estado ahí, Es yo he estado con ellos y lo hacen también muy bien, ¿no? Y ellos, Pero, sí, pues, ellos sí luego apoyan también con recursos, ¿no? Sí, Organizaciones sí. como esta. Sí, pero insuficiente Es insuficiente. para lo que está pasando. Es que yo creo que no es un tema de sociedad venir. civil. Yo creo que es un tema de política de Estado lo que se requiere en este momento. No basta con la ayuda. Nosotros podemos crear, incluso con Chicanos por la Causa, hemos creado proyectos productivos, es decir, un modelo de migración empático, productivo y humano, que eso conviene a todos, porque también pues dejan recursos al lugar al que van, etcétera. Sin embargo, pues creo que hace falta que esto se escale, o sea, no sean pequeñas experiencias, sino que sea una política de Estado. Creo que aquí comentábamos de la experiencia de ACNUR con Instituto Nacional de Migración, cómo al haber integrado a 30,000 refugiados, pues esos refugiados en un año pagaron 140 millones de pesos, que significa 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Claro. Entonces, ¿por qué no explorar y explotar más ese tipo de modelos? Son ejercicios y modelos que han dado buenos Que han dado resultados. Y que además, como tú dices Pero hace falta rato, es voluntad ganar, ganar. política. Y creo que hay demasiado miedo y falta entendimiento quizá del tema o de las personas que están migrando. No entiendo si no vemos quiénes son o qué es lo que pasa, porque en realidad, en su mayoría, son gente en edad productiva, ¿no? Gente que lo que quiere es tener una oportunidad de vivir tranquilo, nada más, y que creo que podrían ser La mayoría muy de buenos, ellos, ¿no? Sí, claro. en esta parte, si hubiera un modelo que lo supiera integrar de Claro. forma inteligente. Híjoles, entonces, pues vamos peor. Pues no sé si peor, pero pues sí con más retos, ¿no? Claro, ningún país la tiene fácil cuando te llegan contingentes tan importantes de migrantes, sí. o sea, eso también no es fácil, pero algo se tiene que hacer y no solo, lo que sí nosotros estamos en contra, que la respuesta sea solo por la vía de la securitización, la amenaza y el control. Eso no funciona, eso solo enriquece más a los males. Siguen viniendo. Siguen viniendo y pues significa un mejor y un mayor negocio para los traficantes. Eso ha hecho que los cárteles estén ahí. Si no, sería el mismo pollero de antes. Ahora ya no es ese. Son polleros que trabajan para los cárteles Para cada el vez más crimen organizado, peligrosos. sí, Y eso tiene implicaciones también para los migrantes, ¿no? Sin duda. O sea, les quitan el teléfono. Yo he tenido reportes de que les quitan el teléfono, ven quiénes son sus familiares y a cada uno lo tratan de extorsionar con ese migrante. Entonces, ya no es, no hay un negocio limpio ahí para Sí, nada, exacto, ¿no? Es realmente algo que no sabes qué te va a pasar. Terrible, terrible. Eunice, como siempre, muchas gracias. No, muchas gracias por a ti. darle luz y atención a estos temas tan importantes y tan urgentes, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Mándame ese libro, ¿no? Sí, el retorno, está interesante. Sí, házmelo llegar. Muchas gracias. Gracias. Oigan, pues gran estreno de un nuevo programa el próximo martes, Solo con Adela.
próximo martes a las 7 de la noche, horario habitual de nuestros contenidos.